Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga e igualmente a los que están conectados a través de la transmisión que tenemos en esta noche. Vamos a orar por la palabra y que el Señor nos hable, nos ministre, que podamos aprender hoy de Él más, ¿verdad? Sobre todo para poner por obra esa palabra. Amén. Acompáñame a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu favor, por tu misericordia, por lo que tú estás haciendo y aún lo que seguirás haciendo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria y toda la honra te la entregamos a ti, bendito Señor. Señor, danos tu revelación, que podamos, Señor, ser enseñados, ser instruidos por ti, Señor, que tu palabra haya cabida en nosotros. Esa palabra que es espíritu, ministre nuestro espíritu, Señor. Esa palabra que es vida, Señor, venga a ministrarnos, venga a restaurarnos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Hay contaminaciones ambientales, ¿eh? Hay contaminaciones que son físicas de un lugar. De hecho, de eso somos muchas veces afectados. Yo creo que en una buena parte, para evitar esas contaminaciones, nos sirve la mascarilla, ¿verdad? Si no le sirve para evitar un contagio de COVID, le sirve para no respirar aire contaminado, ¿verdad? O humo. Entonces, yo digo, o polvo, ¿verdad? Porque a veces por las contaminaciones del lugar la gente se puede generar una infección en su garganta por el polvo. Pero mire lo que dice aquí: limpiémonos, esa palabra es purificar, de toda contaminación. Ahí la palabra que se usa es molusmos, 34:36 de la concordancia, que quiere decir inmoralidad, mancha, pero ¿de qué? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo creo que tenemos algunos micrófonos ahí para que tal vez podamos interactuar, ya que voy a necesitar que algunas citas de la escritura usted me las pueda cotejar. Aquí solo quisiera para que viésemos algunos aspectos. Por ejemplo, lo que dice el capítulo 6. El capítulo 6 menciona, no hay algo, pues nada mejor que leer la palabra y entenderla por el espíritu, pero también por el contexto de la misma. Entonces el capítulo 6 nos habla de varias promesas, pero dice que nos tenemos que limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, ¿qué se contamina? Se contamina la carne, que vendría a ser nuestra alma, se contamina. Digamos, si vemos algo que no debemos, nos podemos contaminar. Incluso, por ejemplo, si vemos que Dios que quite el ojo malo, el ojo poneros, el ojo maligno, porque dice que el que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, le genera una contaminación al nivel de todo su ser, ¿verdad? Por ejemplo. Pero hay otra, tal vez vemos y podemos juzgar por lo que vemos y genera una contaminación. Tal vez algo, también lo que oímos, y hay fuentes de contaminación, que ese es otro tema. Pero lo que quiero tocar es que hay una contaminación también del espíritu. Mire qué interesante. Y aquí, para poder ver en el capítulo 6 nos habla de que dice que el Señor va a habitar entre nosotros, que Él nos toma como hijos. Son promesas: yo andaré entre ustedes. Entonces dice que por eso debemos perfeccionar la santidad en el temor a Dios, pero para esa santidad hay que limpiarse de las contaminaciones. Ahora, esto es bien interesante porque
cuando nosotros, mire, la pregunta es, ¿quiénes tenemos que limpiarnos de toda contaminación? Pues todos, o sea, todavía, o sea, y eso es bien interesante. No estamos hablando de una persona no creyente, porque su espíritu, diría yo, no se contamina por una causa o una razón, está muerto, murió por causa del pecado, pero el que ha sido vivificado y nosotros que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, podemos exponernos o estar impidiendo un crecimiento espiritual, una prosperidad de nuestra alma. Recuérdense que la Biblia dice que el alma va a ser próspera y luego seremos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Pero si hay fuentes de contaminación y nosotros no buscamos limpiarnos de esas contaminaciones, pues de alguna manera nos van a afectar en nuestro avance, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra restauración del alma e igualmente en el crecimiento espiritual. Entonces, ahora, eso es bien interesante, por eso yo hoy quiero hablarles del diagnóstico del espíritu. No voy a hablar no voy a hablar del alma, que también tendríamos que analizar, evaluar. Dice que, por ejemplo, la gente ahora, usted tal vez puede ser ya experto o experta en hacer diagnósticos. ¿Qué síntomas tiene? Pues me duele la cabeza, tengo mareos y no sé qué, dificultad para respirar. Vaya a hacerse la prueba, porque yo, según lo que veo, los síntomas, al parecer usted puede estar contagiado con COVID, por ejemplo, u otra enfermedad. Entonces, tal vez podemos hacer fácilmente un diagnóstico. Dice que diagnosticar es un análisis de aquellas características que tienen ciertas enfermedades, ciertos síntomas, para ver qué tan grave puede ser la enfermedad o cuál puede ser la enfermedad o el estado de una persona que está enferma. Entonces, tal vez podría ser que nosotros, de alguna manera, es más fácil identificar y hacer un diagnóstico sin ser tan especialistas en la medicina, un diagnóstico físico, ¿verdad? Podemos hacer un diagnóstico de una situación, de un estado financiero, de una situación financiera, pero tenemos que aprender a la luz de la palabra a hacer un diagnóstico del espíritu que nos fue dado, que puede estarse contaminando en este tiempo por algunas cosas que contaminan, o puede ser, o pudo haber sido contaminado. No, seguramente fue contaminado, aún preexistencialmente, y luego vamos a ver por qué. Y yo puse aquí el diagnóstico del espíritu, nuestro principio aquí en la tierra. ¿Cómo comenzó usted aquí en la tierra? ¿Se recuerda? ¿O sabe cómo comenzaron? A ver, ¿cómo comenzó aquí usted? No aquí en Sol de Justicia. ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue su principio? Biológicamente, desde el momento que fuimos concebidos, ¿verdad? En el vientre. Pero como hay una conexión de alguna manera biológica, de consanguinidad, de un ADN con nuestra familia, hay una conexión. Por ejemplo, hasta en lo espiritual, dice que Leví, dice que diría yo que descendiente desde Abraham, pero no hijo, ¿verdad? Que Abraham, su hijo Isaac, y Esaú, el otro hijo, Ismael, ¿verdad? Ismael, Isaac, pero está Jacob como el nieto, y luego está Leví. Dice que Leví diezmó cuando aún estaba en los lomos de su padre Abraham. Entonces miremos dónde había comenzado él. Pero pensemos en esto ahora también, nuestro principio como espíritus aquí en la tierra. Y quiero decir, no porque aquí comenzó el espíritu, porque fue creado
fue hecho por el Dios que es Padre de los espíritus, no aquí en la tierra, pero fuimos enviados. Pero de alguna manera tuvimos un principio aquí en la tierra en el cual pues tal vez el ambiente o la forma en que fuimos concebidos o nacimos no fue la adecuada. Pensemos y vamos a ir a ver varias citas de la Escritura. Al hacer un diagnóstico o situaciones que pudieron dar a luz, dar origen a una contaminación del espíritu, vamos a ver que hay varias enfermedades, por ejemplo, del espíritu. Y una de ellas es la amargura de espíritu, que también hay amargura del alma, que de alguna manera las situaciones que pueda estar viviendo una persona van a afectar su espíritu o a contaminarlo con amargura, de manera que pueda llegar a ser catalogado como un espíritu enfermo con amargura. Entonces, imagínense, ¿verdad? Tribulación de espíritu. Esto no lo puede, si usted no necesariamente tiene que copiarlo, que está en los temas escritos, ¿verdad? En los temas que hemos escrito acerca de sanidad, ahí está, tribulación de espíritu. Pero eso nos puede permitir, y ahí hay cada una de estas enfermedades en sí es un tema: tribulación de espíritu, altivez de espíritu, aflicción de espíritu, Eclesiastés 4, quebrantamiento de espíritu, tristeza de espíritu, desaliento de espíritu. Ahora, aquí esto es algo bien importante que nosotros tenemos que ver para poder tener un diagnóstico o hacer un diagnóstico de el estado de nuestro espíritu. Es bien tremendo. De ahí la necesidad continua de una administración que debemos recibir del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, mire, dice la palabra en el libro de Hebreos que Dios es Padre de nuestros espíritus. Pero ¿Padre de quiénes? Pues de todos los espíritus. Que al final en el libro de Eclesiastés dice que cuando una persona, creyente o no, fallece, se va, muere, duerme, si está en Cristo, ¿qué pasa con el espíritu? Dice que vuelve a Dios que lo dio. Pero todos vuelven, pero unos son recibidos y otros no, porque el pasaporte de entrada o de regreso a la casa del Padre es haber sido redimido, salvos, rescatados, resucitados por Cristo Jesús. Amén. Ahora, esto es bien interesante porque al hablar de hacer ese diagnóstico, el enemigo va a buscar continuamente que se den fuentes de contaminación a nuestro espíritu, porque si nuestro espíritu está afectado, nos va a impedir tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. De ahí que tal vez, por ejemplo, si hablamos que Él es Padre, por ejemplo, si nosotros tenemos un padre biológico, pero no le hablamos porque estamos peleados, nos trató mal, nos despreció, quiere decir que por algunas situaciones que se dieron, estamos con una mala relación con nuestros padres biológicos. Pero si estamos afectados también a nivel del espíritu, no vamos a tener una buena relación, o sea, una relación pura, una relación en crecimiento, una relación mediante la cual estamos siendo ministrados en nuestro espíritu por medio de nuestro Padre Celestial, que nos lleve a alcanzar esa estatura. Y ahí teníamos que analizar muchos factores que están en juego, que nos puedan llevar a entendernos en nuestro ser tripartito, de manera que en un momento determinado, por ejemplo, ¿por qué no tenemos aliento de adorar, de alabar a Dios, de clamar a Él? Y le digo,
es porque hay que ver, hay que diagnosticar y restaurar, ministrar el espíritu, sanar el espíritu, para que de alguna manera podamos, diría yo, ser reivindicados en esta condición de hijos. Juan 6:45. Mire, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre. Mire, ¿en qué condición usted pudo haber oído al Padre? Al Padre de su espíritu. En espíritu, en la preexistencia, antes de tener cuerpo. ¿Cuántos fueron a la casa, a la escuela del Padre a aprender? Dice, todo aquel que oyó al Padre. Aquí está Hebreos 12:9, donde usted puede ver, dice, y puede buscar qué dice Hebreos 12:9, hablando de Dios como Padre de nuestros espíritus. Y aprendió de Él, viene a mí. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que en espíritu oyó al Padre. O sea que habría que ver que si me pueden ayudar, qué palabra alguien tiene ahí, algún diccionario, para ver qué palabra es la que se utiliza para oír. Pero yo he escuchado que algunas palabras que en la Biblia describen a oír, por ejemplo, una de ellas también significa obedecer. Así que si esa es esa palabra, podríamos decir que todo aquel que oyó, todo aquel que obedeció al Padre. O sea, si alguien no lo oyó, si alguien no lo obedeció, entonces tenemos claro que hubo ya una rebelión de espíritus, ¿verdad? Una contaminación preexistencial espiritual, de manera que hubieron espíritus que no oyeron al Padre y otros que lo pudieron oír, pero note esto, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él. O sea que aquí hay dos verbos, ¿verdad?, que están en tiempo pasado: oír, oyó y aprendió. ¿Qué pasa con el que oyó y aprendió en la escuela del Padre? Reconoce a Cristo como su Salvador. Aquí teníamos que aprender varios, que ese es tema de fundamento, tema doctrinal, tema de enseñanza. Que a cuánta gente le evangelizamos, le predicamos, que vienen perdidos. El que no oyó al Padre y no aprendió de Él está perdido, viene perdido preexistencialmente en calidad de espíritu. Aquí tienen la oportunidad de optar, son los salvos optativos los que vienen a optar aquí. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda y envió al Espíritu Santo para convencerlos. Pero ellos vienen perdidos, o sea, y pueden seguir perdidos hasta la eternidad. Pero no sé si usted le da gracias a Dios porque usted puede tener un diagnóstico y decir: bendito sea Dios que a mí pues me hablaron de Cristo, me aparté de Él, me alejé de Él, pero luego sentí la necesidad. Yo creo que fue el Espíritu Santo el que me convenció y volví a Cristo Jesús, busqué la iglesia, busqué a Cristo. Eso es una buena noticia, que estuve en la escuela del Padre, que oí al Padre y aprendí de Él. Entonces, ahora, eso es bien interesante. Bien, quiere decir que el que no oyó al Padre ni aprendió de Él, aquí, mire, póngalo en mi cuenta si quiere. Yo podía decir que entonces de ahí tenemos mucha gente que voy a ir a la iglesia, no pueden buscar fielmente a Cristo, no pueden estar con el Señor. ¿Por qué? Porque yo creo que si no han sido fieles para seguir a Cristo acá, seguramente cuando estuvieron con el Padre ni fueron a oírlo, o si fueron, se le rebelaron, porque dice aprendió del Padre. Ahora, esto es bien interesante, porque como que nosotros aquí llegáramos a tener un grado de amnesia de forma espiritual, es decir, olvidamos.
Si yo le digo, ¿usted se recuerda cuando fue a la escuela del Padre, cuando oyó al Padre y aprendió de él? Yo no me recuerdo. Yo no me recuerdo, pero eso de alguna manera es una bendición para nosotros, que es decir, no veníamos perdidos de la casa del Padre, porque aprendimos, oímos al Padre y aprendimos de él. Y ahora cuando ahora en la dispensación del Espíritu Santo, pues de alguna manera venimos a Cristo, nos guían. Mire, Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo. Ahora, aquí tenemos que ver algo. Cuando hay contaminación al nivel del Espíritu, la gente viene a Jesús, porque ¿cómo íbamos al Padre? Con espiritual. ¿Cómo estábamos? En espíritu. Quiere decir que el alma no oyó al Padre, porque no teníamos alma, éramos espíritu. Pero el que vino y el alma se le vició, se le contaminó acá y tiene un montón de ataduras. Eso es bien tremendo, porque las contaminaciones que tenga al nivel de su alma o al nivel de su espíritu le van a hacer que de alguna manera no pueda permanecer, o simple y sencillamente no oyó al Padre ni aprendió de él. De aquí que es algo, mire, note bien lo que le voy a decir. Mire, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo? A enseñarnos todo lo que no sabemos, a enseñarnos todas las cosas. Dice, y os recordará todo lo que os he dicho. ¿A quién le tienen que recordar? Al que se le olvidan las cosas. Entonces, mire hermano, no sé si a veces se le ha olvidado orar y a usted le recuerdan que debe orar. Se le ha olvidado que debe humillarse delante de la presencia del Señor, y viene el Espíritu Santo y le dice, te hace falta humillarte, te hace falta rendirte, te hace falta adorar. Y qué hermoso, cuántos dan gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo que nos ayuda, nos enseña. Ahora, ¿a quiénes le recuerdan? Pues obviamente al que estuvo en la escuela del Padre, oyó al Padre y aprendió de él, lo van a traer a los pies de Cristo. Mire qué hermoso. Génesis 2:17. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Miremos aquí la condición del primer Adán en el huerto. El Señor lo hizo, lo tomó. ¿De dónde? ¿Cuál era la materia prima? Del cuerpo, polvo. Luego lo forma y sopla espíritu, aliento de vida, y entonces el hombre llega a ser un alma viviente, un ser viviente. Ahí se vuelve un ser tripartito. Toda esa forma de ponerle alma, pues obviamente es para que cuando se acerque al Padre. ¿Cuántos han llorado delante de la presencia de Dios alguna vez? Qué rico, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten bien al derramar su alma delante del Señor y derramar sus lágrimas? Y eso dele gracias a Dios, porque tiene emociones, tiene su alma y se expresa. El poder sonreír delante de la presencia del Señor, eso, bendito sea Dios. Pero al que permite, a él le contaminaron. Ahí empezó una contaminación al nivel de su alma, porque dice que el apóstol Pablo menciona que los sentidos de Eva fueron extraviados, ¿verdad? Porque ella vio, porque ella codició, porque ella extendió su mano y por lo que ella deseaba, y desobedecieron a Dios. Y le dice, porque el día que de él comas ciertamente morirás.
Y la pregunta es, ¿murió el hombre en esa oportunidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Murió, sí o no? Pues fíjese que como el Señor cumple su palabra, y ciertamente la muerte física no le llegó, pero murió espiritualmente. Su espíritu murió por causa del pecado, porque la palabra se cumple, y como consecuencia de eso, en el capítulo 3 verso 23, ahí estaba. Por eso, mire qué interesante, porque aquí estamos hablando del estado del primer Adán. Ahora ya estaba muerto. Y en el huerto, que es huerto del Edén, la palabra Edén significa placer. O sea, ya el huerto no le deleitaba, porque su espíritu estaba afectado. De hecho, cuando Dios, mire hermano, ¿a cuántos les gustaría que Dios les hablara? Y oír la voz de Dios en su trabajo, en su casa, en la cocina, donde quiera que esté. Decíamos eso, pero ¿qué fue lo que hizo el hombre cuando Dios le habló acá? Dice que ellos digo porque estaba la esposa también, porque estaba Eva, se escondieron de la presencia del Señor. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, me escondí. Entonces ahora la condición del hombre era que necesitaba ser restaurado. Necesitábamos, porque dice la palabra, del postrer Adán, de Cristo, para que viniese a trabajar en nosotros, a trabajar en nuestro espíritu, a darnos vida. Porque dice el capítulo 3 verso 23, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, ahí le puse placer, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Yo podía ver acá que como que el huerto significa, ¿qué le faltaba al hombre en el huerto? ¿Qué diéramos nosotros por vivir, tener nuestra casa y alrededor de la casa tener un huerto con hortalizas y todo, y la presencia de Dios? Imagínense, qué hermoso. ¿Qué le faltaba a él ahí? Yo digo que Dios había hecho todo, había puesto todo en el huerto, y aún la misma presencia de Dios estaba ahí, y estaba el árbol de la vida. ¿Saben para qué? Para que el hombre no muriera, para que el hombre continuamente se vivificara, porque el Señor ya lo echa del huerto, porque dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No vaya a ser que él extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Pero en las prohibiciones no estaba comer el árbol de la vida. O sea que sí comía del árbol de la vida. ¿Para qué? Para prolongar su vida. ¿Por cuánto tiempo? Por eso, ¿qué significa Eva? Ese fue el nombre que en el capítulo 13 dice, y le puso a su mujer, le puso Eva, porque ella era la madre de todos los vivientes. ¿Cuándo murieron esos vivientes? No murieron porque eran vivientes. El hombre murió, su estado ya fue decadente cuando lo expulsó Dios del huerto. Perdió la vida en abundancia, perdió la plenitud. Y creo que a partir de eso, nosotros hoy podemos decir que experimentamos problemas serios al nivel de nuestro espíritu, al nivel de nuestra alma y también al nivel del cuerpo, por muchas causas. Una de ellas es la enfermedad. Otra de ellas también es el envejecimiento. Mire, hay muchas cosas, hermano, que se dieron, que nosotros ya con todo lo que vivimos lo damos como cosas normales. Sí, ya son los años, ya es la vida que está viviendo, es la situación del clima que estamos pasando, que todo se ha venido a hacer un deterioro, ¿verdad? Usted ya mira, por ejemplo, el primer crimen que existe fuera del huerto, ¿verdad? Caín se levanta, ahí nacen los hijos de Adán fuera del huerto, los que no eran vivientes. Entonces ellos pues obviamente ya estaban contaminados con maldad, con pecado.
En Lucas capítulo 19 podemos ver a una figura en el hijo pródigo que regresa a la casa del padre, de la forma en que el Señor quiere trabajar o trabaja con alguien. Por ejemplo, ahorita que han habido, gracias a Dios, jovencitos, personas reconciliando, aceptando a Cristo, principalmente los días domingos, gracias a Dios por eso. Pero mire en qué estado vienen ellos. Necesitan un milagro de resurrección al nivel de su espíritu, y necesitan un trabajo de restauración al nivel de su alma. Porque si eso no pasa, si eso no se da, no pueden permanecer en Cristo. Porque con un espíritu contaminado, con un alma que no está restaurada, les va a ser muy difícil, y sobre todo en este tiempo de tiempos peligrosos, poder permanecer en Cristo. Ahora, dice, mire, acá es bien interesante, Lucas 19:10, luego vamos a ver Lucas 15. Porque el Hijo del Hombre ha venido, eso es nuestro Señor Jesucristo, ha venido ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿cómo vemos esto? El Señor envía, mire qué interesante, dice que la palabra en el libro de Hebreos capítulo 2 verso 14, que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre. Cuando participamos de carne y sangre, aunque veníamos en espíritu, nos perdimos, nos apartamos del Señor. De ahí que uno puede ser cristiano, pero su hijo, por más cristiano que tú seas, no nace cristiano. ¿verdad? Puede heredar tu fe, puedes disipularlo, de hecho no puedes, debes disipularlo, pero tu hijo, tu hija, ese bebito pequeño o niño o adolescente necesita tener un encuentro personal con Dios. Necesita. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mire qué interesante. El espíritu muere por causa del pecado, porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el alma se extravía. Y por eso el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 15:24. Mire lo que dice ahí. Aquí podemos ver, esto es bien interesante. Porque este hijo mío estaba muerto. ¿A nivel de qué estaba muerto? A nivel de su espíritu. Y ha vuelto a la vida. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Mire qué interesante. ¿Qué fue lo que había pasado? Estaba en la casa del Padre. Miremos esto aquí, porque estamos haciendo tenemos que hacer, haga usted no es un cuerpo, solo cuerpo, usted tiene alma, y no sé cómo la tiene. Yo sí más o menos estoy tratando de entender la mía, pero la suya saber, y mi espíritu también. Ahora, eso es bien interesante, hermano. Yo creo que a la luz de la palabra y con la guianza del Espíritu Santo tenemos que aprender nosotros a hacer un diagnóstico de nuestro estado espiritual, del estado de nuestro espíritu. Porque ¿qué fue lo que ahí pasó? ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Se fue de la casa del padre. Se fue, dijo, ya no quiero más su gobierno, ya no quiero más estar con él, ya no quiero estar con mi hermano, porque estaba el otro, ¿va? Y no se llevaban bien. Entonces se fue, pero cuando regresa, note la expresión del padre: mi hijo mío, estaba muerto y ha resucitado. Por eso regresó. Aleluya. O sea, el espíritu fue vivificado. Por eso regresó. ¿Cuántas veces necesitamos para acercarnos al Señor?
que Él ministre nuestro espíritu. Y dice, estaba perdido y ha sido hallado. Y yo le puse ahí, figura del alma. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Hay regocijo en la casa del Padre cuando el espíritu es ministrado y cuando el alma es restaurada. ¿Cuántos quieren que haya regocijo en la casa? Es decir, ¿quién era el único que no se estaba regocijando ahí? El que necesitaba experimentar eso, que era el que estaba en el campo. O sea, el otro hijo no se regocijó, pero todos estaban regocijando. El que andaba, el que había estado en la pocilga, también se estaba regocijando. ¿Por qué? Porque había experimentado la resurrección, porque el Padre dice, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, se extravió, se perdió, por eso no regresaba, pero ha sido hallado. O sea, esa es la administración al alma que necesitamos nosotros, hermano. Miremos acá, Salmo 51. Por ejemplo, David hacía un diagnóstico. Y claro, seguramente le tienen que revelar, porque David no entendía algunas cosas de su comportamiento, porque él era así. Y el Salmo 51 empieza diciendo, Salmo de David, y habla de un tiempo. El tiempo dice de que después de que estuvo con Betsabé, recibió la visita del profeta Natán. Y entonces David recibe una revelación y seguramente diría yo, una ubicación por parte del profeta. Y mire lo que él dice. Seguramente David empezó a identificar, dice, ¿y por qué en mi alma tengo esto? ¿Por qué estos deseos? ¿Por qué estas ataduras? ¿Cómo nací yo? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue mi principio aquí en la tierra? Y mire lo que dice el verso 5: he aquí, yo nací en iniquidad. Pregunto, hermanos, ¿qué es la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? ¿Usted sabe qué es la iniquidad? A ver. ¿Qué es la iniquidad? Hermanas, ¿ustedes saben qué es la iniquidad? Ah, no, hoy no vino al culto esa señora, hermano. No, no me va a decir eso, por favor. ¿Qué es la iniquidad? Es que ustedes tienen que saber, porque, o sea, si no sé si aprendieron en la casa del Padre, porque eso es otra cosa también. Si hubo una amnesia espiritual y ahora a usted le cuesta aprender, eso significa que le afectaron posiblemente su mente, su intelecto. Y todo lo que aprendió en la casa del Padre, el Espíritu Santo está buscando, tratando de recordárselo. A ver, ¿qué es la iniquidad? Es un pecado ancestral. Entonces mire que lo que dice, yo nací en iniquidad. Pregunta, hermano, ¿cómo habremos nacido nosotros? ¿Cómo naciste tú? ¿Será que antes de que tú fueses concebido, esa semana tu papá le habló a tu mamá y le dijo, mamita, vamos a empezar a orar esta semana? Vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a consagrar nuestra vida a Él y vamos a pedir que nos regale una herencia para esta casa. Gloria a Dios por los padres que así lo hicieron. Pues la pregunta, ¿cómo nacimos nosotros? A David sí le revelaron. Ya sé, ya sé dónde me tiene que rescatar el Señor, porque hay una conexión con la iniquidad, porque yo nací en iniquidad. ¿Estaba contaminado David a nivel de su alma con iniquidad? Claro, ¿verdad? Sí, esto es bien interesante. Aquí es donde uno empieza a entender varias cosas. O sea, hacer un diagnóstico de David, pero que nos ayude a nosotros también a diagnosticarnos. La pregunta es que cuando llegaron a ungir el futuro rey de Israel, ¿por qué cree que no llegó David? No lo invitaron. Porque como que deja ver que parece ser que él no era hijo de casa, del matrimonio, como que
era por ahí, no, ahí está David. No, pero él era mire el destino. Porque ¿quién escogió a David para que fuera rey de Israel? Dios. ¿Y desde cuándo lo tenía escogido? Desde antes que él tuviera cuerpo. Pero cuando vino y nació en iniquidad, como que su destino profético había sido afectado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el destino profético que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y él dice, no puede ser posible. Si yo soy un rey conforme el corazón de Dios, ¿por qué él dice que soy? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué hice todo lo que hice? Porque mire, hermano, uno empieza para ser restaurado. Que yo creo que si no somos restaurados, si no nos limpiamos, no entendemos las contaminaciones al nivel del espíritu y al nivel de la carne, no nos vamos a limpiar, no vamos a perfeccionar la santidad y por lo tanto, hermanos, ¿cuál va a ser el destino? No ver al Señor. Entonces David empieza a decir, ¿cómo fue que yo planifiqué? ¿Cómo fue que me sentí seducido por Betsabé? ¿Cómo fue que yo empecé a mandarle mensajitos por WhatsApp? No había WhatsApp en ese tiempo. ¿Cómo fue que yo hice esto? ¿Y cómo fue que aquí, que allá? ¿Y cómo fui que caí en eso? ¿Y cómo fui que todavía planifiqué la muerte del esposo de Betsabé? Y él dice, seguro esto es una iniquidad. Y en pecado me concibió mi madre. Ahora, mire qué interesante. Ahora, ¿cómo seríamos concebidos en nosotros? ¿Quiere que le diga algo? Había iniquidad en su casa, en su familia cuando usted nació. Le quiero decir, de verdad. Y eso nos genera problemas para nuestra vida cristiana. No hace falta que le preguntemos a nuestros papás. Yo creo que el Señor nos tiene que rescatar de la iniquidad, ¿verdad? Esa práctica, esa máxima expresión del pecado, que en un momento determinado como que evoluciona de una transgresión, pecado e iniquidad, y sigue alcanzando a los hijos de los hijos de los hijos. Entonces David empieza a ver eso, y en pecado me concibió a mi madre. ¿También quiere que le diga otra cosa? Ay, hermano, ¿cómo nos concibieron a nosotros? Mire lo que dice. Hay otra versión de la escritura. La Biblia, lenguaje sencillo, dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. O sea, pensemos esto. Pensemos, ¿será que David o nosotros pecamos antes de tener cuerpo? No lo sabemos, pero es muy probable. Por eso, y porque uno podía preguntarse por qué Dios, estando en espíritu, mejor no me dejó en su presencia. Como hay cosas que uno no entiende, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nace un bebito y en sus primeros días o meses le quitan el cuerpo. Y pues en teoría, como espíritu, regresa. Y uno dice, y eso es un misterio. Y vamos a la luz de la palabra a buscar algunas cosas y entendemos algo. Pero no sé si usted se ha preguntado, Señor, ¿y por qué no nací yo? ¿Por qué no me quedé contigo de una vez? ¿Por qué tuvo que haber un éxodo, una salida de espíritus? Y ahora que vengo y hago un diagnóstico de mi situación, me doy cuenta que mi caso es como el de David, que tengo problemas con iniquidades, y dice acá, y que desde antes de nacer ya era un pecador. O sea, David estaba en el vientre y su espíritu, que venía de Dios, ya estaba contaminado. Y él dice, ahora, ¿crees que nací?
y me doy cuenta de la necesidad que tengo yo de ser restaurado. Mire esto. Y él empieza a pedir ahí una restauración. Y dice el verso 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando tú entiendes cómo naciste y cómo fuiste concebido, seguramente le vas a decir al Señor: Señor, tengo problemas en mi alma, crea en mí un corazón limpio. ¿Cuántos le necesitan decir al Señor en esta noche: crea en mí un corazón limpio? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, su espíritu estaba contaminado. Por eso no tenía rectitud, no podía buscar al Señor, no podía agradarlo. ¿Por qué razón? Porque su espíritu había sido afectado ancestralmente, y seguramente el ambiente, ¿verdad?, de su nacimiento le afectó espiritualmente. De ahí algo que tenemos que ver nosotros: cómo fue nuestro comienzo aquí en la tierra en esa forma de espíritus. Llegamos a un cuerpo y a un alma que estaba ya amarrada en la iniquidad y en el pecado. Y dice él: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, porque ¿qué pasaría si le quitan a uno el Espíritu Santo? A él le está diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque ¿quién lo iba a enseñar? ¿Quién le iba a instruir? ¿Quién le iba a estar diciendo: David, eso no está bien? David, tu espíritu está contaminado, límpiate, ya no puedes fluir, ya no puedes adorar, David, ya no sientes la presencia de Dios. Y él dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero es que el asunto es, si nosotros no nos limpiamos de esas contaminaciones a nivel de espíritu y de carne, en un momento determinado el Espíritu Santo se contrista y se puede llegar a apartar de nosotros. Y entonces, hermano, eso es el caos total. Así que para poder nosotros no solo tener un diagnóstico espiritual, porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad, el que nos debe mostrar cuál es nuestro estado del Espíritu dado a nosotros, del Espíritu Neuma dado a nosotros, y de nuestra alma es el Espíritu Santo. Y no solo necesitamos al Espíritu Santo para tener un diagnóstico, un entendimiento como lo tuvo David, sino también para que Él nos ministre. Porque la continua administración del Espíritu Santo en nuestra vida va a limpiar, va a purificar, va, diría yo, a restaurar nuestro espíritu e igualmente nuestra alma. Mire esto, y con esto finalizo. Juan 9. Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué problema traía él? Un problema físico en su cuerpo. Ciego de nacimiento. Miremos esto, cuerpo. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Miremos eso. Aquí lo que hay que ver no es, en realidad, la situación de por qué nació ciego. ¿Cuándo podrían haber pecado sus padres? Puede ser que cuando él lo engendraron en iniquidad, cuando él nació, antes de que él naciera,
pero pudieron pecar también preexistencialmente. Pero, ¿cómo pudo haber el pecado para nacer ciego? ¿Cuándo? Pecados preexistenciales que la gente comete antes de tener un cuerpo. Y Jesús no le dijo, ¿cómo? ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo? ¿De dónde sacaron ustedes? No hay una corrección. Jesús no les dijo, miren, ¿saben qué? Ustedes están bien chanfleados. ¿De dónde se les ocurre que él pecó? Si una persona no puede pecar si no ha nacido. Ellos la pregunta que le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Y este pecó o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces aquí lo que estamos viendo, una contaminación que puede darse en el espíritu. Entonces, eso es bien interesante, hermano. Nosotros necesitamos un milagro en nuestra vida, porque a veces puede ser que tengamos nuestro espíritu afectado con amargura, con tristeza, con aflicción. Y depende el estado de tu alma, de tus emociones. Depende el ambiente en el cual nosotros nos movemos. Eso afecta nuestro caminar con Dios. No solo a nosotros, también les afecta a nuestros hijos. Y muchas veces estamos siendo contaminados al nivel de nuestra alma y al nivel de nuestro espíritu. No solo nosotros, sino nuestros hijos también, de manera que en un momento determinado eso les estorbe para buscar de Dios, para tener una vida entregada a Él. Mire, vamos a ir concluyendo con esto. Yo creo que nosotros hoy, en este momento, necesitamos que el Espíritu Santo nos ministre en nuestro espíritu. Porque en un momento determinado puede ser que hemos permitido que se afecte nuestro espíritu, y eso nos impide fluir con libertad, o que nuestra alma esté afectada. Mire, ¿cuál es la atmósfera que nos rodea regularmente en nuestro trabajo, cuando vas al mercado? Qué bonito fuera, ¿verdad, hermano? Que usted llega a comprar un lugar. La hermana, qué bendición esas alabanzas que está escuchando usted. Déjeme un ratito. Ay, gracias, Padre. Usted en el mercado, pero todo lo que oye, un montón de cosas. Vas a otro lado y ese es el ambiente. Entonces eso empieza a afectar. Entra por los ojos, por los oídos, por lo que percibimos, y afecta nuestra alma y afecta nuestro espíritu. Pero como hoy estamos hablando del espíritu y un diagnóstico, necesitamos, mejor dicho, la administración del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies esta noche? Y los que están ahí en sus casas, de decirle al Señor: Señor, crea en mí un corazón. ¿Qué decía? Un corazón ¿qué? Limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Que esa sea nuestra necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos esta noche, Señor. Te necesitamos. Necesitamos tu presencia. Ese espíritu que te fue dado, que es celestial, ese espíritu que te fue dado, que posiblemente se ha contaminado, lo hemos dejado contaminarlo, pero tenemos promesas. Tienes promesas. ¿Cuántos tienen promesas acá? ¿Cuáles son las promesas que tienes? Que el Señor dice: yo quiero estar ahí contigo, yo quiero habitar contigo. Pero nuestro espíritu a veces no percibe su presencia. Y entonces dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque tenemos promesas. Un día hubo un milagro en nosotros, y es que nos resucitaron. Nos dieron vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora estamos acá, momento para acercarnos al trono de la gracia del Señor. Él vino a buscarnos y a salvarnos, porque nos habíamos perdido. Pero a los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ahora, como hijos nacidos de Él, nacidos de Dios, nacidos de nuevo, necesitamos continuamente que venga el Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo para restaurarnos continuamente, para que podamos limpiarnos, para que venga a darnos vida a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, recibe ahora en el nombre de Jesús, por el poder de su Espíritu Santo, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, yo vengo levantando mi voz por un momento, para que sea tu Santo Espíritu el que ministre nuestras vidas. Exponemos nuestro espíritu, Señor, delante de ti. Exponemos, Señor, nuestro estado espiritual delante de ti. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, restáurame, límpiame, purifícame, lávame. En el nombre de Jesús. Esta es tu noche de oportunidad. Esta es tu noche de salvación. Esta es tu noche de restauración.
En el nombre poderoso de Jesús. Señor, que venga el auxilio tuyo, la guianza, la dirección de tu Santo Espíritu. Que así como David pudo comprender, así como David tuvo la revelación, Señor, de la condición en la que él se encontraba, pero tú, Señor, trabajaste en él. Tú lo restauraste, Señor. Tú lo transformaste. Que así puedas transformarnos, que así puedas restaurarnos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Puedes levantar tus manos ahí en tu lugar. Levanta tus manos con libertad y dile: Señor, aquí estoy, aquí estamos. Aquí está mi espíritu, Señor. Ministra tu espíritu un momento. Dile: Señora, mi espíritu a veces se entristece. Pasa esto, Señor, ha habido aflicción. Renuévame, renuévame, restáurame. Transfórmanos, Señor. Cada una de esas enfermedades, Señor, que afectan nuestro espíritu, que muchas veces nos impide fluir con libertad, buscarte, Señor, como debemos buscarte. Tal vez tu espíritu tiene esa necesidad, pero ya no puedes adorar como al principio. Ya no puedes fluir como al principio. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, sé limpio de toda contaminación de tu espíritu. Sé libre en tu espíritu. Sé sano a nivel de tu espíritu. Tal vez has estado pidiendo al Señor porque te sane, porque sane tu cuerpo de esa enfermedad. Pero ahora, en el nombre de Jesús, yo vengo pidiéndole al Señor que ahora mismo recibas de Él en tu espíritu. Recibe de Él en tu alma. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más que ayer te necesito cerca de mí. Tú eres todo lo que quiero. Estar aquí en tu habitación me marca el corazón. Tú eres todo lo que anhelo y nada se compara a estar aquí cerca de tu altar. No me moveré hasta verte a ti. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí y aquí esperaré, Señor.
para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria. Eso es lo que quiero, para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria. Señor, restáuranos esta noche. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Señor, dile: un día me creaste, me hiciste como un espíritu, pero vine a la tierra y nací, Señor, donde había iniquidad. En pecado seguramente fui concebido, y ahora veo, Señor, situaciones que me impiden alcanzar la plenitud en ti, Señor. Levanta tus manos. Tu palabra dice, Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vemos, Señor, como a veces estamos atados, amarrados a la iniquidad, al pecado, Señor. Pero mi espíritu no es terrenal. Dile: mi espíritu no es de esta tierra. Mi espíritu es celestial. Mi espíritu es de arriba. Mi espíritu te pertenece. Mi espíritu es solo tuyo. Con amor fui criado, porque tú eres mi Padre. Y yo sé que he pasado muchas dificultades. Yo sé que he pasado muchas tribulaciones. He pasado angustia, he pasado tristeza. El ambiente externo me han afectado, me han querido afectar a mi espíritu. Pero ahora yo recibo. Renuévame con espíritu recto, que te busque, que te ame, que te honre, que ya no me aparte de ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Levanta. Yo sé que el Espíritu está siendo ministrado esta noche, porque yo creo que la palabra del Señor la está haciendo. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Mira, dile a tu espíritu cuán amor ha recibido de tu alma, de que seamos hechos hijos de Dios. Eso es. Ahí en tu lugar, ahí en tu casa, tu oficina, donde quiera que te encuentres, recibe la administración como hijo de Dios, como hija de Dios. Y por medio de esa administración vamos a poder decir: Abba Padre, Abba Padre. Eso es, dile: Abba Padre. Jesús, qué hermoso. Aleluya. Y yo solo sé, qué hermoso es.
que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Padre bendito, maravilloso, te ruego que en esta noche, por medio de la unción que hay en tu Santo Espíritu, ministrando nuestra vida, sea sellada esta palabra en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, añade bendición en esta palabra, en la vida de cada uno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos el día viernes si Cristo no ha venido. Que el Señor les bendiga y será hasta nuestro próximo culto. En el nombre de Jesús.